Bueno, hoy es 8 de mayo, estamos con Federico Martín. Federico Martín vino el mes pasado. Sí. Contanos por qué viniste acá, Martín. Vine, bueno, venía con varias cosas, me sentía bastante agobiado, agobiado en general, una desidia en cuanto a lo laboral, me costaba como que lo emocional, lo físico, todo estaba descuajeringado, no había un equilibrio. En lo físico, bueno, la obesidad es notoria y la vengo trayendo hace rato, pero también había cuestiones en lo laboral que me costaba, como que estaba muy desganado. Irascible, aparte de eso. También en cuanto al humor, arranques muy seguidos. ¿Cuánto hace que estabas con este problema? Y yo creo que esto lleva por lo menos 6 años. 6 años. Gradual, ¿no? Sí. ¿Hiciste tratamientos en el medio? No, por ahí en la medicina en cuanto a, bueno, un control, un chequeo, pero no. Pero nada de salud mental. No. Bien, y el mes pasado concurriste por primera vez, sí, fundamentalmente porque te estaba preocupando tu estado de ánimo. Correcto, porque no funcionaba en ningún ámbito. Porque a veces, viste que pasa que por ahí estás bien no estás bien en lo económico, pero estás bien en lo emocional y eso te compensa. En mí no, estaba todo mal. Estaba mal lo afectivo, lo social, lo laboral, entonces todo estaba como, no sé si en cero, pero por ahí. Bien, y vos nos contaste que ni bien empezaste el mes pasado, que fue el 8 de abril, sí. ¿Qué notaste? Bueno, a partir de acá, el cambio se notaron cambios en la primera semana, pero enseguida se notó, lo primero que se notó fue en el humor, en hacer chistes, que yo no soy de hacer chistes, o lo era antes, pero hace mucho. Bueno, ya no te acordabas. Me empecé a sorprender con ciertas cosas, con los chistes, con las cosas simples, por ejemplo, una sonrisa, una cara de una persona que me genera una sonrisa, porque me resulta gracioso, o sea, cosas pavas por ahí que pasan y que antes, viste, como que me empecé a dar cuenta, mira, hace mucho que no me reía por la cara que puso fulano, ponele. Bien. Y bueno, en lo laboral, la primera semana apareció un avión, o sea, me puse mucho las pilas en todo, inclusive en el aspecto físico también lo noté, en lo postural, en la manera de caminar, como que empecé a tener mayor agilidad en la calle, el caminar, qué sé yo, las cuadras que tenía que caminarlas rápido, empecé a pasar gente, que hacía años que no pasaba gente, sí, lo comentaste, a cruzar las piernas. No sé, estoy caminando más, no camino, decir, bueno, salgo a caminar una hora, pero lo que tengo que caminar, eso genera que camine más cuadras, que tenga ganas de seguir para otro lado, sin poner si tengo que ir a la librería y a otro lado, antes por ahí a la librería y no iba al otro lado. Ahora hago las 2 o 3 cosas que tengo que hacer de un saque. ¿Y los arranques de ira qué pasó? No. O sea, yo noto como que hay arranques, pero no sé cómo explicar, son como arranques internos, como cosas que las puedo controlar. Como que arranco, no. Como puedo decir, bueno, arranco por X causa y digo, pará, estoy arrancando y ¿qué es lo que me está molestando? Porque puedo llegar a notar la causa de por qué arranco que antes no. Entonces, al ver la causa enseguida... O sea, que tuviste un cambio, ¿en qué porcentaje lo pondrías vos? ¿General? Sí. 80, ponele. Bárbaro. Bueno, gracias, Martín. Muchísimas gracias.